Bien, déjenme les abro la presentación. Listo, ya la tienen a la vista. Ya, profe, sí se ve. Ok, muy bien. Bueno, nos quedamos ayer, estábamos viendo un problemita. En este problema nuevamente nos indican que hay un movimiento de agua, un flujo de agua. Sin embargo, este solamente se da en una sola placa, una placa que está inmóvil. Y en esa placa tenemos una distribución de velocidad, pero en este caso nos dan una función que tiene o que representa más bien esa distribución de velocidad. Es la función de b de y, que es igual a 3y menos y cúbica. Nos indican datos del agua, su densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, una viscosidad cinemática de 7 por 10 a la menos 7 metro cuadrado sobre segundo. Y bueno, esta función de velocidad cumple o es válida para valores desde 0 hasta 1 milímetro. Y bueno, en este ejercicio, como habíamos visto ayer, pues vamos a tomar el origen de este sistema, pues en la superficie de la placa, justo donde se encuentran los vectores en verde, donde tenemos indicado X y Y. Y a partir de ese punto, pues bueno, nos piden en el primer inciso calcular el esfuerzo cortante en la superficie de la placa. Entonces, bueno, como es la superficie de la placa y a partir de ahí tenemos pues el punto de origen, pues la distancia considerada pues son 0 milímetros, como lo tenemos indicado en el inciso A. Esfuerzo cortante es la superficie en la superficie de la placa, Y es igual a 0 milímetros. Y bueno, en primera instancia, aquí no tenemos valores instantáneos como en el ejercicio anterior. Tenemos una función más bien de velocidad y tenemos pues una función diferencial en cuanto al gradiente de velocidad. Al momento de calcular pues ese gradiente de velocidad tenemos la diferencial de la velocidad respecto de y. Hacemos una derivada de esta función respecto de y, de la variable y. Y bueno, si inicialmente teníamos 3y menos y cúbica, al momento de diferenciar esta función, pues tenemos 3 menos 3y cuadrada. Esta es la función gradiente, ¿sale? Y nos quedamos hasta este punto. Ahora, ¿cuál es el dato que nosotros conocemos? Y lo voy a escribir en esta diapositiva. Nuevamente, para que no se nos olvide, escribo la diferencial de b respecto de y, era 3 menos 3y cuadrada. Y ahora, como nos están pidiendo calcular el esfuerzo cortante en la superficie de la placa, ¿esto qué quiere decir? Que entonces, pues vamos a considerar que y, pues vale 0. ¿Sale? En este caso, pues bueno, nos dicen
esta función y debe de ser en milímetros, la velocidad debe de ser en metros, ¿sale? Y esta va a ser la, la variable conocida por la condición de frontera que vamos a evaluar pues en esta función gradiente. Y bueno, vamos a tener lo siguiente, la derivada de, bueno, la diferencial de la velocidad respecto de y va a ser igual a 3 menos 3 por y, que en este caso sería 0 milímetros al cuadrado, y esto va a ser igual a 3. Eso es igual a 3, solamente hay que tomar en consideración lo siguiente. ¿Sale? Esa es una función experimental. Es una función que me va a definir pues el movimiento o la velocidad. Bueno, en este caso ya sería el gradiente de velocidad. A lo que voy es lo siguiente. Yo puedo tener representada una función. Vamos a suponer que voy a tener tiempo, por ejemplo, y voy a tener posición. Vamos a poner A. Y yo puedo tener una función que me indique la posición de una partícula en función del tiempo. Y bueno, ustedes lo saben, al momento de que se calcula pues, la derivada en algún punto, vamos a obtener la diferencial de la posición con respecto del tiempo y eso me va a dar una velocidad instantánea, ¿no? Que a final de cuentas, pues en algún punto esa función diferencial me va a representar pues esta recta tangente, ¿vale? Esta va a ser la derivada, pero a final de cuentas, ¿qué voy a tener aquí? Pues bueno, si calculan la pendiente de esta recta en este punto, van a tener que la pendiente, o bueno, en este caso la velocidad instantánea, será igual a la diferencial o al cambio de posición respecto al tiempo. ¿Vale? Pero de forma experimental, pues yo puedo decir, ¿sabes qué? Esta función se va a comportar, a lo mejor no la puedo ajustar a una función específica, pero la voy a aproximar, la voy a aproximar con una serie de Taylor, serie de Fourier, etcétera, depende, o simplemente la aproximo a un polinomio y podemos decir, bueno, esta función es igual a, no sé, x más 3x, 3x cuadrada, por poner valores simplemente al azar, 4x cúbica, etcétera, y estamos aproximando pues esta función, ¿sale? La función de el cambio de posición respecto del tiempo. Pues algo similar vamos a tener aquí. Esta función, pues bueno, representará el cambio, bueno, la función anterior, la de velocidad, representará pues el cambio de posición, perdón, de velocidad, cómo cambia la velocidad, pero en este caso no es con respecto al tiempo, no es una aceleración, sino más bien es cómo cambia la posición respecto a una altura. ¿Y a qué voy con esto? Posiblemente podamos incurrir en el error de decir lo siguiente, y lo voy a escribir aquí. Si decimos que la velocidad en y es igual a 3y menos y cúbica, y el problema nos está indicando que y, pues lo vamos a medir en milímetros, posiblemente caigamos en el error de decir, ¿sabes qué? Bueno, tengo 3y, si y vale, por ejemplo, 1, que no pueda eliminar pues esta función completamente o hacerla cero, vamos a suponer que aquí vamos a tener, pues ya me dijeron, y es en milímetros, ¿sale? Y si y vale 1, bueno, lo dejo tal cual y resulta que voy a tener pues milímetros al cubo, ¿no?
de acuerdo, si nosotros tratamos de sustituir pues esas unidades en esta función, ¿sale? Así como nos las dieron. Pero esto pues es incorrecto porque, ¿qué vamos a tener? No hace sentido tener unidades de milímetros menos milímetros al cubo porque pues esto ni siquiera representa una velocidad. ¿Sale? No tiene sentido hacer ese análisis de esa forma, porque ahí no se está representando un análisis dimensional como tal, sino más bien se está representando o se está aproximando el comportamiento de una función, que para el caso del problema es una velocidad. Para el caso del ejemplo que les puse aquí en azul, es para ajustar una posición. ¿Sale? Pero lo mismo va a suceder acá, pues en esta función, ¿no? Si tenemos f de x o f de y, ¿qué va a pasar? Si decimos que x o el cambio de posición, pues es en metros, por ejemplo, pues vamos a tener metros, más metros cuadrados, más metros al cubo, etcétera. ¿Sale? No hace sentido. Simplemente existen algunas funciones que son, no son, digamos, completamente analíticas, sino que son utilizadas para ajustes de curvas, para ajustes de comportamientos, y eso mismo pues se encargan pues los científicos en el sentido de decir, ¿sabes qué? Hice muchas experimentaciones, obtuve un comportamiento, obtuve una curva, pero no tengo un modelo matemático. ¿Qué haces? Pues bueno, primero se empieza a realizar ese análisis de ajuste y se obtiene una función, ¿sale? Una función que describe solamente cómo se comporta pues esa curva. No quiere decir que las unidades que se encuentren en esa función sean, tengan que ajustarse dimensionalmente a lo que significa el concepto, ¿sale? Porque nuevamente, al momento de sustituir, pues las unidades en milímetros aquí pues no hace sentido, ¿no? Esto es pues incorrecto. Lo que sí es correcto es utilizar las variables a las que estoy igualando pues esta función. ¿A qué me refiero? Pues simplemente hacer el análisis dimensional de, de la velocidad dividido entre y, porque a final de cuentas voy a tener un cambio de velocidad con respecto a la altura o a la posición y aquí sí puedo hacer ese análisis. No en la función que describe, sino más bien pues en las variables involucradas en este fenómeno. Que en este caso nos dijeron en el problema, ¿sabes qué? La velocidad la vamos a considerar en centímetros sobre segundo. También nos dijeron, ¿sabes qué? Y, considérala en milímetros, ¿sale? Y esto, pues va a ser igual a la función que derivamos, 3 menos 3y al cuadrado, ¿sale? Esto es igual. Ya encontramos que al momento de sustituir y es igual a 0 para determinar pues el esfuerzo cortante en la superficie de la placa, pues simplemente obtenemos 3, ¿sale? Y vamos a ponerle aquí, cuando y es igual a 0, el gradiente, en este caso la diferencial de b respecto de y, es igual a 3, y podemos hacer ahora pues ese análisis dimensional, ¿sale? El problema es que no se encuentran en las mismas unidades. Vamos a tener centímetros sobre segundo dividido entre milímetro. ¿Qué necesitamos hacer para cambiar los milímetros perdón, a centímetros? Podemos hacer pues esta primera operación, centímetros que va a dividir a segundo sobre milímetro. Y bueno, vamos a buscar ahora un factor. Sabemos que un centímetro tiene 10 milímetros. De aquí lo que vamos a cancelar son centímetros, centímetros, vamos a cancelar milímetro, milímetro, ¿sale? Pero ya los tenemos en el primer, en las unidades correspondientes,
pero me hace falta un factor de 10. Esto quiere decir que al momento de hacer el cambio de variables para tener las mismas variables, esto va a ser igual a 10 por segundo a la menos 1. ¿Sale? Entonces, derivado de este análisis, aquí donde tengo este 3, me faltaría multiplicar por este factor. Me faltaría multiplicar por un 10 y las unidades pues serían segundos a la menos 1. Y este ajuste pues en realidad me daría un gradiente de velocidad de 30 segundos a la menos 1. Más o menos. ¿Listo, jóvenes? Listo, profe. Muy bien. Bien. Bueno, pues ya que tenemos este factor de gradiente, y bueno, ya habíamos indicado que las unidades de gradiente son en segundos a la menos 1, bueno, en este caso gradiente de velocidad más bien. Y bueno, ahora de acuerdo a la fórmula convencional de Newton, pues tenemos que el esfuerzo cortante es igual a menos la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidad. ¿Sale? Que en ese caso es la diferencial de B respecto de Y. Ya tenemos este factor, ya tenemos el gradiente, lo que no tenemos es la viscosidad dinámica. Pero bueno, tenemos la cinemática y tenemos la densidad. De tal forma que la viscosidad dinámica pues es igual a la viscosidad cinemática por la densidad. Y esto va a ser igual, bueno, la viscosidad cinemática nos la indican como 7 por 10 a la menos 7 metro cuadrado sobre segundo, dividido entre, perdón, que multiplica a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto es igual a, bueno, tenemos por 10 a la menos 7 y tenemos 1 por 10 a la 3. Entonces nos va a quedar pues el mismo factor, 7 por 10 a la menos 4. ¿Y qué unidades vamos a obtener? Pues vamos a obtener kilogramo dividido sobre, realizamos la división de metro cuadrado sobre metro cúbico, vamos a dividir sobre metro y bueno, tenemos dividiendo también al factor de segundo. Tenemos aquí, bueno, las unidades de la viscosidad dinámica. Bien, y podemos hacer un análisis dimensional en este sentido. Si la viscosidad dinámica tiene unidades de kilogramos sobre metro segundo, pues podemos llevarlo al terreno, digamos, donde tengamos newtons. Vamos a poner kilogramos sobre metro segundo, ¿vale? Son las unidades que aquí calculamos.
Y podemos hacer lo siguiente. Si multiplicamos por metro cuadrado, estamos afectando, obviamente, bueno, el resultado. Tenemos que dividirlo sobre lo mismo y podemos multiplicar por segundo. Obviamente tenemos que también dividir sobre segundo. Y ahí no estamos alterando pues la ecuación porque estamos multiplicando en ambos casos por la unidad. Aquí me va a convenir tener metro por metro, es exactamente lo mismo. Bien, eso es exactamente lo mismo. Podemos cancelar uno de los metros en la parte superior con este metro que está dividiendo, ahí lo que teníamos en verde y verde cancelado. Y vamos a tener kilogramo metro. Vamos a tener kilogramo metro. Kilogramo metro. En la parte inferior estamos dividiendo sobre segundo al cuadrado al momento de multiplicar este segundo con este segundo. Vamos a tener segundo al cuadrado. En la parte superior tenemos un segundo que queda por ahí volando solito. Vamos a poner segundo. Y todavía vamos a tener dividiendo sobre metro cuadrado. Kilogramo por metro son vamos a tener son kilogramo metro, son newton. Newton segundo. A ver, déjenme ver. Aquí lo tengo directo como kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Lo tengo como newton, kilogramo metro segundo cuadrado, más bien todo este factor. Al final voy a obtener newton segundo sobre metro cuadrado. Y bueno, los newton segundos sobre metro cuadrado pues son pascales por segundo. No hay ningún factor adicional que estamos alterando, no estamos realizando conversiones de unidades, solamente estamos llevando las unidades de kilogramos sobre metro segundo a pascales por segundo. Y no hay ningún factor adicional. Entonces, quiere decir que pues esta viscosidad dinámica va a ser igual a 7 por 10 a la menos 4 pascales por segundo. Profe, Dime. y el segundo cuadrado de arriba ya no lo puso. Metro cuadrado. No, en la fórmula de arriba, donde tiene kilogramo metro, ese segundo cuadrado que se hizo. ¿Este de aquí? Ajá. Ok, este de aquí surge de multiplicar este con este de aquí. Vamos a tener kilogramo metro segundo. En la parte inferior tenemos segundo por segundo, segundo cuadrado. Y estamos dividiendo todavía sobre este metro cuadrado. Son estos dos. Ujú. Ok. Es que más bien mi duda Ajá. era por qué acá donde tiene los pascales por segundo ya no aparece el segundo cuadrado.
Ah, ok, en la parte siguiente, ¿no? Ajá. Ok, a ver, déjame revisar. Lo tengo aquí directo en el apunte. Dame un segundito. Lo que pasa es que toda esta unidad, todo lo que voy a encerrar aquí, todo esto es Newton. Entonces, pues bueno, eso ya no lo representé acá. Oh, sí, cierto, perdón. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, entonces tenemos Newton segundo sobre metro cuadrado. Ya, profe, sorry, me confundí. No Gracias. te preocupes. Bueno, finalmente, esfuerzo portante es igual a menos la viscosidad dinámica, que en este caso son 7 por 10 a la menos 4 pascales por segundo, que va a multiplicar al gradiente de velocidad que habíamos obtenido 30 por segundo a la menos uno o 30 segundos a la menos uno. ¿Y esto cuánto les da? Segundos con segundos a la menos uno los vamos a cancelar y nos van a quedar solamente pascales. A mí me quedó 0.021. En este caso negativo, menos 0.021 pascales, 0.021 pascales. Recuerden solamente que el signo negativo indica la dirección de transferencia, que sería de valores positivos de Y hacia valores negativos de Y. Esto quiere decir que, bueno, de la superficie del fluido hacia la placa inferior, menos 0.021 pascales. Bien, determinen el inciso B. Ahora, en lugar de sustituir Y en la función de el gradiente de velocidad, en lugar de sustituir Y igual a cero, pues bueno, van a sustituir Y igual a 8 milímetros. Y tienen que ser también el cambio y el ajuste de unidades cuando dividen centímetro sobre segundo sobre milímetro en el gradiente de velocidad.
Bien, el inciso B les indicaba determinar el esfuerzo cortante cuando y es igual a 0.8 milímetros. Quiere decir que ya no nos encontramos en la superficie, sino más bien que a partir de la superficie donde establecimos el origen, hacia la parte superior del fluido, con una distancia de 0.8 milímetros, nos piden determinar el esfuerzo cortante. Y bueno, tenemos ese valor de Y igual a 0.8 milímetros. Nuevamente, bueno, la función T de Y es 3Y menos Y cúbica. Exactamente lo mismo porque es la misma función, es el mismo comportamiento, la diferencial de velocidad respecto de Y, pues va a ser igual a 3 menos 3Y cuadrada. Y bueno, al momento de sustituir, cuando Y es igual a 0.8 milímetros, vamos a tener lo siguiente, diferencial de velocidad respecto de Y, 3 menos 3 por 0.8 al cuadrado. ¿Eso cuánto les da? A mí me quedó 1.08. 1.08, ok. 1.08, ¿sale? Aquí directamente no puedo hacer la conversión de los milímetros porque en el problema me están diciendo que esta función ahora sí que funciona o es válida cuando yo considero Y en milímetros, ¿sale? Entonces por eso la sustitución, bueno, en el caso anterior no lo mencioné porque era cero, ese factor pues se eliminaba. Pero aquí es importante mencionarlo. Aquí no puedo no puedo ponerlo en metros o en centímetros, porque ya la función no va a ser válida. Nuevamente, este tipo de funciones pues surgen a partir de datos experimentales. Y si en la medición utilizada en los datos experimentales pues fue de milímetros, al momento de establecer pues una función, un ajuste, bueno, se debe de considerar que solamente va a funcionar para las unidades pues analizadas, ¿no? Por eso la sustitución directa de 0.8 milímetros. Todavía no le pongo unidades aquí porque, bueno, necesitamos hacer el análisis de más bien la velocidad respecto de Y, que, bueno, va a ser el mismo factor que vimos en el ejemplo anterior, ¿sale? Esta función es válida cuando la velocidad se analiza en centímetros sobre segundo y es válida cuando Y se analiza en milímetros. Solamente que vamos a tener pues un valor de ajuste para cambiar las unidades ya de forma, bueno, realizando este análisis dimensional. Y nuevamente es centímetro que va a dividir a milímetro por segundo. Multiplicamos por el factor de conversión, que en este caso un centímetro es equivalente a 10 milímetros. Todas las unidades lineales pues se van a cancelar, centímetro, centímetro, milímetro, milímetro, y voy a tener el mismo factor pues de conversión, 10 por segundos a la menos 1. Y bueno, a este factor todavía lo tengo que multiplicar por 10 por segundo a la menos 1, y esto va a ser igual pues a 10.8 segundos a la menos 1. ¿Vale? Ese sería el gradiente de velocidad, que a final de cuentas pues también me indica una deformación. Si ustedes se van a los libros de texto de mecánica, pues las deformaciones también son analizadas en segundos a la menos 1. No en hertz, aquí ya sería un poquito a lo mejor incorrecto mencionar que son hertz. Es otro concepto el de hertz, es frecuencia, pero bueno, aquí lo vamos a tomar como deformación o como simplemente gradiente de velocidad. Y bueno, la viscosidad dinámica pues va a ser la misma, es el mismo fluido.
misma densidad, misma viscosidad cinemática. Entonces, pues bueno, vamos a utilizar la misma viscosidad dinámica que calculamos en el ejemplo anterior, que es de 7 por 10 a la menos 4 pascales por segundo. Y bueno, finalmente, esfuerzo cortante es igual a menos 7 por 10 a la menos 4 pascales por segundo, que va a multiplicar ahora al gradiente, que es 10.8 por segundo a la menos 1, y esto ¿cuánto les da? Me quedó menos 7.56 por 10 a la menos 3. Menos 7.56 A mí por me 10 quedó a la igual, menos profe, 3, pero por 10 a la menos 4. por 10 a la menos 4, ¿Es a la menos 3? debería ser a la menos 3, ¿no? Porque tienes un factor de 10 Ajá, aquí. ok. A ver, chécale por ahí. Y aquí son pascales. 7 menos 7.56. Recuerden que el negativo quiere decir que se está transfiriendo el esfuerzo cortante o el momentum de la parte superior hacia o en dirección a la superficie de la placa. Muy bien. Bueno, estos son ejercicios muy sencillos, son básicos. Bueno, nos tardamos un poquito con estos, con la finalidad, pues bueno, de ir explicando paso por paso. Les voy a dejar uno de tarea. De tarea no para entregar, sino más bien para que practiquen en casa. Y vamos a ver su resolución en la siguiente clase. Pero bueno, se los dejo para que empiecen pues también ustedes a empezar a resolverlos por su cuenta. En este ejercicio, en el que les voy a poner en un momento, se trata de dos placas paralelas, ahora sí. Estas dos placas paralelas, una de ellas se mueve a cierta velocidad, tienen cierta separación, y bueno, la idea es calcular ahora al revés, la idea es calcular la viscosidad del fluido. Y bueno, lo voy a escribir. Denme un segundito, se volvió loca mi compu. Bien, esto lo voy a escribir con un cuadro de texto. Y bueno, dos placas paralelas están separadas. Aquí son unidades en el sistema inglés. A 1/8 de pulgada de distancia. La placa inferior se encuentra en estado estacionario o inmóvil. La placa superior se mueve a una velocidad de 5 pies sobre segundo. Para generar este movimiento se aplica un esfuerzo cortante
de 0.05 libras fuerza sobre pie cuadrado. Bueno, nos pide encuentre la viscosidad dinámica del fluido contenido entre las dos placas. Y bueno, nos los pide en las siguientes unidades. Primero en libras masa sobre hora pie. Y en el inciso B nos los pide en centipoises o CP. Bien, ahora es el caso pues inverso, donde tendrán aquí que despejar pues bueno la viscosidad. Y bueno, se trata de un sistema de dos placas paralelas, como lo hemos estado manejando convencionalmente. Dos placas paralelas que tienen contenido un fluido. Aquí se está aplicando un esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante es de 0.05 libras fuerza sobre pie cuadrado. Tenemos una distancia de separación de las placas que es de 1/8 de pulgada. La placa inferior se encuentra inmóvil. La placa superior tiene movimiento. Y bueno, ese movimiento, esta velocidad, nos están indicando que es de 5 pies sobre segundo. Y bueno, como hay un fluido contenido entre estas dos placas, pues bueno, este fluido va a tener una viscosidad, pero no se sabe cuál es esa viscosidad. Más bien, en función de su deformación y en función del esfuerzo aplicado, podemos conocer su viscosidad. Y bueno, conociendo su viscosidad, pues bueno, seguramente podría ser posible determinar qué tipo de fluido se trata. Bien, inténtenlo resolver en casa el fin de semana. Nuevamente no es para entrega, es para analizarlo aquí. Entonces, inténtenlo hacerlo ustedes en su casa y de cualquier forma lo vamos a ver el día lunes. Van a necesitar para hacer la conversión a libras masa, por ahí les pasé dos conversiones, ya sea tener la viscosidad en libras masa, libras fuerza, van a utilizar una de esas conversiones. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. Donde dice velocidad, ¿es igual a, es una S o es un número 5? Es un 5, Gracias. 5. ¿Vale? Por escribir rápido no lo defino bien. Y bueno, entonces, bueno, nos vemos el día lunes, jóvenes. Que tengan bonito fin de semana.
Igualmente, profe. Gracias. Igualmente. Nos vemos. Gracias, Cuídense. gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Profe, Dime. ¿cree que podría cambiarle a la diapositiva anterior? Claro que sí.